lo primero, digamos, ustedes ya han venido seguramente trabajando algunos de estos temas, así que si nos repetimos un poquito, eh, ya me cuentan. Lo primero es que el enfoque de género es una perspectiva teórica que permite comprender la relación entre los géneros, ¿no es cierto? Entonces, esta entrada como perspectiva teórica implica para nosotros posibilidades de ver los fenómenos desde un punto de vista. Pero aquí el fenómeno a analizar es precisamente cómo es la relación entre los géneros en la sociedad. Y tenemos 4 ejes de observación en este caso, ¿no? El primero es que hay una desigual distribución de poder entre hombres y mujeres a favor de los varones. El segundo, que va a haber una distribución de roles en donde los roles de mayor prestigio son asignados a los varones. Luego van a haber una distribución desigual de los símbolos y significados que vamos elaborando en la vida social y cultural, que también es a favor de los varones o que es de dominio de los varones. Y finalmente hay una, y consecuencia de eso, una distribución desigual de oportunidades a favor de los varones. He puesto adrede a favor de los varones para romper la dicotomía de una lógica solamente de varón-mujer y pensar también en las diversidades en cuestiones sexuales que podemos tener, ¿no es cierto? Entonces, lo que vemos normalmente y lo que se está dispuesto a admitir en la sociedad con más facilidad es la última parte, ¿no? La distribución desigual de oportunidades. Mientras que es más difícil admitir que hay roles, símbolos o relaciones de poder en la relación entre los géneros, ¿no es cierto? Esta situación da lugar a una sociedad que está basada en lo que llamamos la cultura patriarcal o machista. Hay quienes la llaman más patriarcal, hay quienes la llaman machista. Y esta sociedad basada en esta cultura, es importante que sobrecarguemos en la idea cultura, porque nos da la noción de que es histórica, es decir, la hemos producido las personas en el transcurso del tiempo, y es cultural. Otra vez la hemos producido las personas en las diferentes formas de relacionarnos entre nosotros. Por lo tanto, es la primera cosa que tenemos que tener clarísimo: no es natural y no es ni extrahumana ni suprahumana. Es decir, la hemos producido las personas, los seres humanos, en el curso de la historia y en la dinámica de relaciones sociales entre nosotros y nosotras, ¿no es cierto? Entonces, el problema de aceptarlo como natural es que no lo podemos cambiar. El problema de aceptarlo como extra o suprahumano, que sí, que ¿de dónde viene? Viene de una divinidad, viene de Dios, entonces tampoco lo podemos cambiar. Y por el contrario, si aceptamos que es histórico y cultural, quiere decir que los seres humanos lo hicimos, los seres humanos lo podemos cambiar. Esto tiene enormes consecuencias en la vida de las personas. Unos lo notamos más que otros, pero creo que de eso se trata este tipo de conversaciones, ¿no? Entonces, un elemento importante de esta sociedad patriarcal y machista es que, como decíamos, tiene consecuencias en la vida de las personas en general, pero en particular de las mujeres y de los colectivos o comunidades LGTBIQ+, ¿no es cierto? Va a generar la situación de que estas personas, mujeres, y las que están en los colectivos o las comunidades LGTBIQ+, no acceden a oportunidades, se les asignan roles de cuidado, se les discrimina por estereotipos, son víctimas de violencia. Es decir, van a estar en una situación injusta, lo cual va a producir una sociedad injusta. Es bien importante saber que si bien nuestro derecho como mujeres
o miembros de las comunidades de las diversidades, vamos a estar en una situación injusta. Pero el hecho de que más de la mitad de la Hoy en población día ya esté lo en una tengo todo. situación Lo que pasa es injusta, que estaba esperando que me envíen más, pero creo que no hay más. el hecho de que tantas personas estemos en una situación injusta hace que la sociedad sea injusta. Entonces, no es una lucha solo por intereses particulares, si bien tenemos el derecho a vivir situaciones de justicia, todos, todas y todes, la sociedad entera va a ser injusta si es que hay injusticia hacia algunos de sus miembros. Entonces veamos cómo la lógica de oportunidades desiguales se va a imbricar y va a dar lugar a situaciones de discriminación, ¿no es cierto? Voy a partir por las cosas más evidentes, o más físicas, o más cuantitativas, si quieren, ¿no es cierto? Dice, del porcentaje de personas que viven por debajo del nivel de pobreza, que tienen el 50% hacia abajo de niveles de pobreza, son más las mujeres, como vemos en la línea roja, que los varones. Es decir, en el mismo escenario de contexto social, económico o territorial, en la misma ciudad o en el mismo ámbito geográfico e histórico, las mujeres son más, en su mayor proporción, más víctimas de pobreza que los varones, ¿no es cierto? Si vemos los años de estudio, tanto a nivel nacional como a nivel urbano o como a nivel rural, vemos que los varones tienden a tener más años de estudios que las mujeres y que eso es más grave cuanto más complicada cultural, social o económicamente es la situación en las áreas rurales, en donde la pobreza es mayor en sus múltiples dimensiones, vemos que la brecha entre hombres y mujeres es más grande. Lamentablemente no tenemos cifras registradas respecto a la comunidad LGTBIQ+, ¿no es cierto? Así que lamentablemente por ahora vamos a seguir con esta cifra. Pero hay más todavía. Si vemos entre las mujeres, ¿no es cierto? Las mujeres urbanas van a estar en una mejor situación que las mujeres rurales. Entonces, es lo que se llama el análisis interseccional, ¿no es cierto? Por el cual reconocemos que no solamente es la condición de género la que nos diferencia, sino que también a la condición de género se atraviesan otras variables, otros elementos que hacen más grave la situación de género en este caso, ¿no es cierto? Aquí tenemos otro cuadrito, que esto es parte de una investigación que hicieron mis estudiantes de la universidad, ¿no es cierto? Dice, de la población de 18 a 65 años, dependiendo qué tipo de contrato de trabajo tiene. Lo ideal es tener un contrato de tipo indefinido o tener un contrato de trabajo, ¿no es cierto? Entonces, de las personas que trabajan, más de la mitad de los varones tienen un contrato, indefinido o de plazo, pero tienen un contrato. En cambio, en el caso de las mujeres, no llega al 40%, es decir, casi 2/3 partes de las mujeres trabajan en situaciones eh, informales o precarias. Eso quiere decir sin derechos a nada, vacaciones, ¿qué se llama? Seguridad social, etcétera, ¿no? Y esas son cifras de ENAO, es decir, de la Encuesta Nacional de Hogares. Si vemos los ingresos que están en el cuadro de abajo, igualmente, en todos los casos vamos a ver que los varones tienen un ingreso superior al de las mujeres y que conforme mayor es la edad, es más grande la diferencia, ¿no es cierto? Entonces, los más jóvenes, las más jóvenes están en un proceso de emparejar la situación, pero aún así sigue siendo sustancial la diferencia de ingresos. Entonces, tenemos diferencias en pobreza, en educación, en calidad de empleo y en remuneraciones. Esta es sumamente dramático. ¿Quiénes están afiliados a un sistema previsional? Es decir, ¿quiénes van a tener pensión cuando se jubilen? Solo 42% de hombres.
pero solo 27% de mujeres. Pero si agregamos a lo que son mujeres urbanas, o perdón, rurales, solo el 4.5% de mujeres rurales va a tener acceso a alguna pensión. ¿No es cierto? Y si hablamos de mujeres rurales del quintil 1, ni siquiera el 1%. Las mujeres urbanas del quintil 5, que es el quintil de mejor situación económica, el 60% logra tenerlo. Esto nos ayuda a entender otra vez el cruce entre género y otras variables, en este caso situación económica, ¿no? Entonces, a mayor situación económica, las mujeres, entre mujeres, también tienen una mejor situación. Aquí podemos comparar las mujeres urbanas en general con las mujeres urbanas del quintil 5, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos una brecha dramática entre hombres y mujeres, y si le agregamos a eso la condición económica, el resultado es mucho más dramático. A nivel de lo que sería la participación política, nosotros encontramos que el número de mujeres alcaldesas electas, ¿no es cierto? Fíjense la línea de América Latina, cómo ha ido creciendo el porcentaje de alcaldesas electas. En cambio, en el Perú nos hemos estancado desde 1998 al 2016, no pasamos, no llegamos o no pasamos del 4% de mujeres alcaldesas electas. Y miren que hablamos de 1.800 municipalidades que pueden ser distritales o pueden ser provinciales. Esto lo pueden encontrar en las estadísticas de CEPAL. CEPAL tiene una excelente base de datos que se llama CEPAL Stat y pueden encontrar mucha información comparativa en los países de América Latina. Ahora, si vemos el número de mujeres que ocupan el máximo tribunal de justicia o lo equivalente a lo que sería la Corte Suprema en el Perú, en eso sí el Perú ha mejorado de una manera notable. No hemos pasado de 5% a casi 25%. Nos acercamos más a lo que está pasando en América Latina, pero no llegamos. Ya para nosotros es familiar tener juezas supremas mujeres o fiscales mujeres. No significa que sean buenas, ya sabemos cuál es la diferencia entre Gladys Echaíz, la actual fiscal Patricia Benavides, o lo que fue, por ejemplo, Ledesma, o lo que fue, no me acuerdo el nombre, de la mujer que estuvo en el Tribunal Constitucional y en la época de Fujimori, que fue parte de la recuperación de la Delia Reboredo, ¿no es cierto? El ser mujer no implica que seamos buenas o malas, ¿no es cierto? Simplemente significa que estamos teniendo acceso en este caso, al derecho a ocupar altos cargos en la judicatura o en el caso anterior a tener cargos a nivel nacional. Este cuadro me parece bien interesante porque es la brecha en el trabajo en general, no en el empleo, sino en el trabajo, ¿no es cierto? Entonces, de acuerdo al INEI también, que tiene mucha estadística muy importante, encontramos que si sumamos el trabajo remunerado, es decir, que hacemos en la calle por el cual alguien nos paga, el empleo, con el trabajo doméstico no remunerado, las mujeres trabajan en promedio 75.55 horas por semana, mientras que los varones solamente 66. Entonces, tanto en la cantidad de trabajo no remunerado, que está de 39 a 15 horas, como en el trabajo total, las mujeres trabajamos más. Los hombres podrían decir, pero nosotros trabajamos más en el remunerado, porque efectivamente trabajan 50 horas, mientras que las mujeres solamente 36. Pero eso no es necesariamente porque las mujeres no querramos trabajar, sino porque eventualmente no hay empleo para nosotros o tenemos que quedarnos en casa a las labores de cuidado. Pero si sumamos ambos tipos de trabajo, las mujeres trabajamos más que los varones. El otro análisis, este es un análisis como más cuantitativo, me imagino que ustedes ya conocen muchas de esas cifras, he tratado de traer algunas que corrientemente no se usan, pero cuando vemos roles, ahí nos encontramos a cosas que también vamos viendo. Esta también es una encuesta hecha por los estudiantes de... no, esa es la encuesta del uso del tiempo del Instituto Nacional de Estadística, ¿no es cierto?
Y el primer rol que le asignan a las mujeres es el rol de cuidado. El de ser madre, el de ser ama de casa, es el rol reconocido, ¿no es cierto? Entonces, aquí lo que encontramos es que el tiempo dedicado a quehaceres domésticos no remunerados, ¿no es cierto?, en horas y minutos por día, mientras que la mujer a nivel nacional le asigna más de 5 horas, el hombre no llega a 2. Y si hablamos en áreas rurales, ahí es, digamos, también hay una brecha importante. Si miramos la diferencia entre las mujeres en diferentes territorios que pueden tener condiciones económicas o culturales diferentes, vemos como en la selva es donde hay un mayor número de horas dedicadas por la mujer a cuidados domésticos no remunerados, ¿no es cierto? El resumen que hace el Instituto Nacional de Estadística es que las mujeres entregan 2.5 veces más tiempo al trabajo doméstico no remunerado que los varones. Es decir, hacemos más del doble de trabajo que nuestros pares. Otra vez esto lo trabajaron los estudiantes de sociología, hicieron un trabajo y preguntaron a los papás y a las mamás qué roles asignarían los papás y mamás a sus hijos o hijas, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablábamos de preparar alimentos, 21% solo a las mujeres, pero 78% a ambos. Pero nadie se le ocurre solamente a los varones. Cuando ustedes vean esta cifra, fíjense en la columna ambos, es relativamente alta, ¿no? Eso tiene que ver con lo que llamamos los discursos políticamente correctos, es decir, bueno, sí, pues a ambos, no puedo decir que solamente a las mujeres. Sin embargo, hay todavía porcentajes significativos en donde la tarea de preparar alimentos o limpiar el hogar es fundamentalmente femenino. Fíjense que en la escuela se repite el patrón, sobre todo con lo que tiene que ver con alimentos, ¿no es cierto? Y en contrario, cuando se trata de reparaciones menores, vamos a poner un clavo, ajustar un tornillo, arreglar un enchufe, qué sé yo, ahí sí es donde los varones aparecen como privilegiados en que a ellos se les asigna esa tarea y no se les ocurre que las mujeres sí lo puedan hacer, ¿no? Es un pequeño número de mujeres, tanto en el hogar como en la escuela, al que se le asignaría esa tarea exclusivamente a las mujeres, ¿no? Aparece ambos siempre, pero yo invito a ver y a llamar la atención como la quinta parte de las familias, de los padres y madres, todavía piensan que preparar alimentos es una cosa solo de mujeres en el hogar. Y en la escuela llega al 88%, ¿no es cierto? Mientras que las reparaciones de menores son una cosa masculina en la mitad de los casos. Es decir, sí, estamos cambiando, sí, vamos compartiendo roles, se van rompiendo algunos estereotipos, pero todavía tenemos bolsas muy importantes de resistencia respecto a ello. Y no nos olvidemos que estamos en una época de retroceso respecto a lo que significa la reivindicación de los derechos por razones de género. Cuando hablamos, por ejemplo, de cómo deben tratar los docentes a sus estudiantes, lo que encontramos es que, perdón, lo que pasa es que me salió un letrero en medio de la pantalla y no puedo leer bien, gracias. Encontramos que dice, los docentes deben tratar por igual a varones y mujeres. Por supuesto, dicen los padres y madres, en su gran mayoría, aunque tenemos todavía un 4.5% que dicen que no, que eso no debe ser así. Cuando planteamos, los docentes deben exigir por igual a hombres y mujeres. No. Ya ahí nos va subiendo el porcentaje de falso, ¿no? Y cuando decimos que los docentes deben ser más firmes, una forma elegante de decirlo, ¿no? Con los varones, ahí la cosa se nos pone pareja, ¿no? 40% cree que con los hombres hay que ser más firmes. ¿Por qué? Porque son más fuertes. ¿Por qué? Porque son más toscos. ¿Por qué? Por qué tipo de estereotipos que tenemos respecto a los varones hacen que requieran que se les trate con más firmeza, mientras que las mujercitas con más cuidadito, ¿no es cierto? La otra pregunta que hicieron los estudiantes en el taller fue
qué hacer si un o una estudiante estaba esperando un bebé, ¿no? Porque siempre que hay una chica embarazada, hay un chico de por medio, ¿no es cierto? Por lo menos hasta ahora. Y tampoco es muy raro que sea el tema entre adolescentes. La primera, no matricular. Si bien el porcentaje es pequeñito, todavía hay gente que piensa que no debe matricular a sus hijos si van a ser papá o mamá. La segunda, recomendar que vaya a un colegio nocturno, porque en la, digamos, secundaria regular ya no van a poder estar. Es un porcentaje más o menos significativo, 15%. Eso, imagínense ustedes si pensamos en el 15% de 270.000 adolescentes que son lo que forman más o menos una promoción, ¿no es cierto? Estamos hablando de 50.000 chicos o chicas que tendrían que irse a un colegio nocturno. Dejar de asistir normalmente, es decir, ya no ser un alumno o alumna de tiempo completo, lo cual, como ustedes saben, la falta de educación o tener los estudios interrumpidos genera en escalada otro tipo de pérdidas de oportunidades. Dar flexibilidad para que estudien y cumplan con sus obligaciones a los bebés. Alrededor de la mitad. Es decir, solo la mitad de padres y madres estaría defendiendo el derecho de sus hijos o hijas de seguir sus estudios normalmente como adolescentes y imaginar otros sistemas de ayuda o apoyo a la paternidad o maternidad en el caso de hubiera. Y bueno, aquí no exploramos el tema de la posibilidad del aborto, de interrupción del embarazo, pero por ahí creo que queda claro cuáles son los estereotipos que siguen manejando los padres y las madres respecto a la vida de sus propios hijos, hijas e hijes, ¿no es cierto? Por si fuera poco, todos decimos trabajo no remunerado. Cuando le preguntas a una mujer que solo es ama de casa, ¿en qué trabajas? Te dice, yo no trabajo, me quedo en mi casa. ¿No es cierto? Miren esto, un funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID, hizo un cálculo de cuánto costaría el trabajo de una madre en los Estados Unidos. Y sería de $65.000 al año, dólares norteamericanos. Eso es más del doble del salario promedio de un trabajador de Estados Unidos. Entonces, cuando le digan a una persona, cualquiera, que se dedique al trabajo del hogar, que no está produciendo nada, además de producir lo más importante, que es el cuidado de personas, ¿no es cierto? Pueden mostrarle esta cifra y mandarlo de frente al Banco Mundial. Pero como ustedes saben, todo esto está afianzado por estereotipos, que es un estereotipo, una imagen que pensamos que es la que debe ser, ¿no es cierto? Y que nos clasifica o nos estigmatiza en un rol que debe ser o en uno que no debe ser, en una imagen que debe ser o en una que no debe ser. Es decir, si aquí estamos distribuyendo roles, dando a las mujeres la mayor carga de los roles no remunerados, en este caso, no solamente eso, sino le vamos a agregar un juicio de valor. Esto es un ejercicio que hicimos en un texto que está preparado para capacitación de maestros y maestras. Y esto fue hecho por un equipo de mujeres, ¿no? Maestras, psicólogas mujeres, que sí creen que las mujeres tenemos el mismo derecho que los varones y que sí creen que las comunidades LGTBIQ más tienen los mismos derechos que el resto de la población. Sin embargo, fíjense cómo funciona tan en automático el tema de los estereotipos, que cuando aparecían las representaciones físicas, ¿no es cierto?, las figuritas del texto de varones y mujeres, lo que encontramos fue esto, que en los personajes hombres encontramos toda esta cantidad de posibilidades de roles, ¿no? Desde ser abogado, cazador, chef, chofer, pintor, policía, reciclador, sociólogo, rey, virrey, inca, etcétera. En el caso de las mujeres, encontramos bailarina, cocinera, empleada doméstica, artista plástica, patrona, había una viceministra, ¿no es cierto? Y las que encontramos que indistinta, no se podía identificar, digamos, en la figurita, si
el representado o representada eran hombres o mujeres, teníamos ahí también una pequeña lista, ¿no es cierto? Es decir, aunque cognitiva, intelectualmente decimos sí, hombres y mujeres somos iguales, sí, hombres, mujeres y todas las diversidades tenemos los mismos derechos, a la hora de hacer las cosas se nos van pasando elementos porque el estereotipo es una cosa cultivada culturalmente y está como grabada en el inconsciente de las personas que hace que actuemos automáticamente, ¿no? Como dice el Chavo el Ocho, sin querer queriendo, ¿no? Este es otro ejemplo al respecto, ¿no? Acá hay cuidando, atendiendo a un niño, dice, mujer adulta cuida a una niña. Aquí hay una escena familiar, si está papá, digamos, el papá acompaña y está atento al dibujo del niño, la mamá también. Y en esta vemos imagen importante, un padre regresa de comprar zapatos y abraza, caminan. Entonces, las mujeres cuidan, los hombres compran, ¿no? Sin querer queriendo, ¡plup!, resbalamos otra vez en los estereotipos de género que queremos romper porque es lo que corresponde a una sociedad con igualdad de género. Los roles, las profesiones. Rara vez podremos ver a una mujer de casco o de obrera y será rara vez donde veamos un hombre de papá, ¿no es cierto? Esta imagen tiernita de la mujer con el niño en brazos y esa imagen adulta, varonil, de los varones. Es la imagen que nos alimentan todos los días, ¿no? Hace poco estaba con una familia que tenía un niño pequeño que tenía el cabello rizado y le cortaron el cabello cortito. Cuando el cabello grande tenía muchos rulos. Y dice, mamá me lo cortó. ¿Por qué me lo cortaste, mamá? Hijo, porque se te veía más varonil, ¿no? A un niño de 5 años, ¿no? Esta también es una imagen estereotípica terrible. El hombre dice, yo viajo ligero, mi maletín y ya. En cambio, las mujeres no, 2 maletas, 3 maletas, el bolso, el maletín y no sé qué y no sé cuánto, ¿no? Típica, ¿no? Sin embargo, a la hora de ahora, cuando viajan en pareja, es el hombre diciéndole a la mujer, oye, ¿no tendrás unos pañitos? Oye, ¿no tendrás papel higiénico? Oye, ¿no habrás traído tal cosa? Oye, ¿no tendrás una libretita? Claro, si le cargamos la mitad del equipaje, ellos van a viajar también siempre ligeritos, ¿no es cierto? La otra imagen típica en esto suele ser a la hora de salir de casa. La mujer siempre da más vueltas y el hombre está parado en la puerta esperando. Claro, la mujer está revisando que todas las luces estén apagadas, está revisando que todas las puertas estén cerradas, sin contar que ella tuvo que alistar a los niños, alistarse ella, mientras que el varón tuvo que responder solo de su cuerpo. A mí me llamó la atención esto hace algunos años en los periódicos, ¿no? Fíjense ustedes, noticias del periódico. Las actividades por el 196 aniversario de la independencia del Perú. Una de las mejor vestidas fue la parlamentaria y segunda vicepresidenta de la República, Mercedes Arauz. Ella vistió una falda pegada con abertura lateral en la rodilla, un saco a la medida, ambos de color guinda, y unos zapatos de color nude. No sé ni qué color es ese. La congresista Marisa Glave, Nuevo Perú, la derecha y la izquierda, deslumbró con una blusa crema elegante de mangas 3/4, una falda negra de encaje a la rodilla que resaltaba su delgada cintura. Congresista. También destacaban las congresistas Leila Chihuán de Fuerza Popular, las ministras Marilú Martins de Educación y Fiorella Molinelli de Inclusión Social. ¿Qué me importa la cintura delgada de una congresista? ¿No nos debería interesar su posición política, las ideas que lleva el Congreso? Luis Alarreta, el único hombre aludido en el periódico, dice, flamante presidente del Congreso también sorprendió por su llamativa corbata naranja, alusión al color distintivo del partido. Es decir, la ropa del varón significa su ideología, la ropa de la mujer significa su falda pegada o delgada cintura. ¿De qué hablamos? Esto es de lo que hablamos cuando hablamos de desigualdad simbólica, de cómo los símbolos que generan prestigio, que se generan valor, que se generan respeto, también están en contra de las mujeres, ¿no es cierto? Mientras de las mujeres están
apreciando nuestra delgada cintura, acá están destacando su condición ideológica. Y bueno, una que fue, que se llama frecuente, es esta situación, ¿no es cierto? Recordarán quizás algunos cuando se cambió de ministro de Educación y salía la ministra Martes, entraba el ministro Wexler y dice, ministra, es usted bienvenida siempre a este ministerio, a una mujer guapa. Para una mujer guapa siempre se la recibe bien. La recibo porque es una mujer guapa o porque es una mujer capaz y sus ideas y sus aportes técnicos a la educación son importantes, ¿no? El otro elemento importante en las relaciones de género es la violencia. La violencia es la máxima expresión del ejercicio de poder que llega al cuerpo, ¿no es cierto? Que puede ser simbólica, que puede ser psicológica, pero que también es física, ¿no es cierto? En el año 2016, según el INEI, ¿no es cierto? Hay un observatorio de violencia contra la mujer, que ustedes pueden ver, tiene muchísima estadística, muchísimos reportes también que maneja el Ministerio de la Mujer. Claro, dice Observatorio de Violencia contra la Mujer y Grupo Familiar, ya, pero está lo de la mujer, no solamente la familia, ¿no? Y la población, la diversidad sexual sí está oculta, esa casi no se ve, ¿no es cierto? Decíamos, en el 2016, del total de mujeres de víctimas sexuales, el 71% son menores de 18 años. Esto nos debería llamar tremendamente la atención y ser un llamado a la conciencia, porque estamos hablando de adolescentes, adolescentes que están siendo agredidas sexualmente, pero en la agresión sexual no olvidemos que lo que hay es un acto de dominio, de ejercicio de poder. Entonces, esa mujer tiene que aprender, por las buenas o por las malas, que aquí el que manda soy yo, y no solamente en tu vida, sino en tu cuerpo, y no solamente en tu cuerpo general, sino quizás en una de las partes más íntimas de la mujer o de las personas, que es el ejercicio de la sexualidad, ¿no? La sexualidad es una pieza clave en el dominio de género, ¿no? Fíjense en estos casos atendidos por el Centro de Emergencia Mujer. Estamos hablando que, miremos en la edad de menores de 17 años. Estamos hablando más del 30% de casos atendidos en emergencia mujer de adolescentes y niñas. Es más, 5% de niñas de menos de 5 años. Es decir, ya eso es el extremo, ¿no es cierto? Igual, si vemos las mujeres embarazadas atendidas en el Centro de Emergencia Mujer, tenemos incluso niñas de 6 a 11 años. Y es la cuarta parte de las mujeres embarazadas atendidas que son adolescentes. Es decir, no es una cosa de, mira, adulto, adulto, ¿no? Que eventualmente, comillas, te puedes defender, sino es desde niña. Es decir, el nivel de gravedad es a ese punto. Cuando vemos, según los reportes, esta me parece que es de la Encuesta Nacional de Relaciones Sociales, repito, el INEI produce mucha información que puede ser útil para seguir investigando estas cosas, dice que las mujeres de 18 y más años de edad que han sido víctimas de violencia económica, la violencia no solamente es física, no solamente contra el cuerpo, sino económica, ¿no? Es decir, son mujeres a las que se les prohíbe trabajar. Y las mujeres actualmente unidas, casadas o convivientes, a la mitad de ellas se les prohíbe trabajar. A casi a más del 40%, la pareja se niega a dar dinero para el hogar. Entonces genera dependencia. Tengo que rogarle, tengo que hacerle caso, tengo que, qué sé yo, ¿no es cierto? Y la otra simplemente no da, ¿no? Entonces, esta situación es lo que se llama violencia económica, que se ve porque te prohíben trabajar. En las solteras les quitan su dinero, les prohíben trabajar. Si a una mujer soltera, tu papá, tu pareja, tu hermano, te quita tu dinero y dispone de él, o te prohíbe trabajar, ¿qué va a pasar cuando seas casada? Tu marido va a hacer exactamente lo mismo. O
hay casos en los que les impiden disponer de su ingreso. Es muy, muy frecuente que las mujeres destinen una parte importante de sus ingresos, si no toda, en primer lugar, a lo que son las necesidades del hogar, de los hijos, de las hijas. Pero si a eso le agregas que las parejas no te dejan disponer de tu plata, se niegan a darte dinero o simplemente no te lo dan, entonces se convierte en una situación eh, bien complicada, ¿no? Siempre hemos dicho que la independencia y autonomía económica de la mujer es una de las condiciones para poder pelear los otros campos de dominio o sujeción de las mujeres hacia los varones. Y aquí vemos algunos ejemplos de cómo sucede esa violencia económica. Ya para nadie es novedad que la mayoría de gente no denuncia el maltrato, menos del 20% denuncia el maltrato, ¿no es cierto? Y o de los que piden ayuda, y de los que piden ayuda solo hacen denuncias el 71%. Y eso es fundamentalmente en la policía. Muy pocos casos llegan a la fiscalía y muchos menos a los jueces, y hablamos solo de jueces de paz. ¿Qué pasa con las que no hicieron denuncia? ¿Por qué no hicieron la denuncia? No es que no quisieron, muchas, simplemente no las aceptaron las denuncias. O el agresor le dijo, no, voy a cambiar, no sé qué, no sé cuántos. O le dijeron, el trámite es muy largo, por gusto te metes en eso. O le dijeron que la denuncia no iba a proceder, o simplemente no estaba el funcionario. Es decir, cualquier excusa es buena para que una mujer o un miembro de la comunidad LGTBIQ+, no denuncie las situaciones de violencia física, verbal o sexual, ¿no? Y ya no te voy a decir a las mujeres que les da vergüenza no hacerlo, ¿no es cierto? Pero además, si vemos quién es el victimario y dónde ocurren las cosas, fíjense, el victimario es la pareja, la expareja o alguien conocido. Y el lugar, mi casa. Es decir, con quienes deberíamos estar más seguros, seguras, y en el lugar donde deberíamos estar más protegidas, es donde más sucesos de violencia contra la mujer hay. Entonces, ¿de qué se trata? ¿No es cierto? No es un sitio de que, ¿sabes qué? Te van a salir, te van a robar. No, es en tu casa donde te van a golpear, donde te van a gritar, donde te van a minusvalorar o donde te van a matar. ¿Y quién es? La gente de tu entorno, tu pareja o un pariente o conocido. Entonces, eso quiere decir que el riesgo no está con extraños o en la calle, sino está en la vena misma, en las raíces, en el arraigo de lo que son las instituciones y los espacios y las relaciones sociales que tenemos con el otro género o con los otros géneros, y entonces implica que hay situaciones culturales y sociales mucho más profundas que lo que podría ser una lógica policial o punitiva, ¿no es cierto? Hay que profundizar, hacer más fuertes las penas contra los violadores o los que agreden mujeres, niños, etcétera, y sí, a lo mejor sí, pero al lado de eso, y mucho más que eso, hay que trabajar en las causas y en lo que serían, por ejemplo, nuevas masculinidades, ¿no es cierto? Y decíamos además, el elemento es cultural, y cuando decimos es cultural, quiere decir que está atravesando nuestros sistemas de creencias, de valores, ¿no es cierto? Que es lo que todos y todas vamos creciendo con esas ideas y las vamos a ser parte de nuestro comportamiento. Y eso se mide en lo que llamamos la tolerancia social contra la violencia, ¿no? Si se fijan, acá están desde el 2013 hasta el 19, ese es el porcentaje de personas que piensan que ya pues ni modo, ¿no? Así es la vida, ¿no? La violencia contra las mujeres es natural, pues es normal. Entonces, si más de la mitad de la población piensa eso, ¿a quién vamos a recurrir? ¿No es cierto? Y cuando hablamos de esa tolerancia de la violencia contra la mujer, tiene que ver con elementos como, por ejemplo, que la mujer debe permitir todo lo que el esposo le pida sexualmente. Si algo te incomoda, si algo no te gusta, tú no tienes derecho a decir que no. Entonces,
está bien, pues que te golpees si no le hiciste caso, que tienes que estar dispuesta a tener relaciones sociales con la pareja cuando él desee, si tú deseas o no, eso no importa. La sexualidad es una potestad de los varones, el cuerpo y la sexualidad de la mujer es campo de dominio de los varones, ¿no? Si la mujer falta el respeto, piñita, pues te aguantas, ¿no es cierto? Si vistes provocativamente, ya pues, ¿para qué? Ustedes han visto el caso este judicial en donde un juez o un policía, no me acuerdo bien, que le dijeron, pero si tenía calzón rojo, escucha, para empezar ni siquiera se te ve el calzón a simple vista, ¿no es cierto? Entonces no puede ser que la forma de vestir sea un elemento que haga que se justifique la violencia, ¿no? Lo mismo con la infidelidad, pero fíjense, más grave todavía, si no cumples tu rol de madre y esposa, ¿no es cierto? Entonces, si no hiciste la comida o no estaba calientita y te golpearon, piñita, pues tú eres la culpable, ¿no? Para terminar, ¿cómo podemos o debemos abordar estos temas? Uno, tenemos tres lógicas. Uno, desde el lado de la diferencia, ¿no? Somos diferentes, hay que aceptarlo, no hay nada que hacer, pues. La otra, desde la desigualdad, que es la que nos lleva, entre comillas, a la igualdad. Hay situaciones de discriminación e injusticia, el problema es cuantitativo y puede solucionarse por políticas públicas. Hay mujeres que tienen menos educación que los hombres, entonces vamos a dar más educación a las mujeres. Las mujeres ganan menos que los hombres, vamos a propiciar que haya mejor remuneración a las mujeres. Pero hay la tercera lógica, que es la de la opresión, la que reconoce que hay una relación de poder, digamos, entre los géneros, y que eso implica además una hegemonía ideológica normalizada. Es decir, que las ideas son ideas que todos y todas y todes aceptamos, aunque sean de beneficio de un grupo. Todas y todes aceptamos que el rol más interesante o el rol irrenunciable que está en la naturaleza de las mujeres es la maternidad. Está normalizado. Es decir, una mujer no tiene hijos, pobrecita, qué pena. Si una mujer no tiene pareja, pobrecita, qué pena, se sentirá sola. Eso es una idea que no tiene por qué ser normal ni naturalizada. Podemos escoger si queremos ser mamás o no, pero ¿a quién le conviene que nosotras creamos eso? A los varones que van a extender el dominio sobre nuestro cuerpo, ¿no es cierto? O que van a dejar de pagar esos $26,000 que cuesta el trabajo doméstico no remunerado. Y eso es una lógica no solamente ya de políticas públicas, sino de política con palabras mayores, porque es de ejercicio de poder, y cultural, porque vamos a discutir cuáles son los valores con los cuales queremos organizar la sociedad y la relación entre los géneros. Cuando hablamos pues de poder, entonces estamos hablando en una lógica de espacios políticos, pero también del espacio cotidiano, donde trabajamos, donde vivimos, nuestro barrio, nuestro hogar, etcétera. Hemos dicho que el hogar es el sitio más peligroso para las mujeres, pero también nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Desde cómo te vistes hasta cómo te sientas, tu cuerpo ha sido gobernado. Las mujeres no nos podemos sentar como querramos, piernitas juntitas y cruzaditas, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿no? Estamos más cómodas de tacos bajos, pero se nos ve regias con tacos altos, por ejemplo, ¿no? Nosotros vamos a una boda, toditas digamos, regias, ellos van en su sarcófago llamado terno, ¿no? Por ejemplo. Ahora, el dominio tiene que ver con roles estereotipados y con la sexualidad, ¿no? La sexualidad es un campo de poder muy, pero muy fuerte, ¿no? Para los varones el ejercicio de la sexualidad es motivo de prestigio, para las mujeres el ejercicio de la sexualidad es motivo de desprestigio, ¿no es cierto? Y para las comunidades LGTBIQ+, es motivo de escándalo. Entonces, es un campo bien, bien complicado, ¿no es cierto? ¿Quiénes son los agentes? La propia familia, la sociedad en su conjunto, llámese, que se llama el barrio, llámese los clubes, las asociaciones, los amigos y por supuesto el sistema político.
A nivel cultural, la cosa es más complicada porque entra desde el espacio del yo más íntimo, ¿no es cierto? Nosotros aprendemos valores y creencias desde la primera infancia, es desde la teta de la madre. Sin darnos cuenta, aprendemos que se respeta al papá más que a la mamá, al hermano mayor menos que más que a la hermanita, etcétera. Y nuestros valores y nuestras creencias son los que marcan nuestro comportamiento, porque nos dicen qué es bueno, qué es malo, qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Y ese espacio es muy complicado de trabajar. A la hora que las mujeres nos damos cuenta de que esas cosas están pasando, dices, pucha, qué sonsa que soy. Pero lo peor es cuando te das cuenta que, a pesar de que cognitiva o intelectualmente lo has pensado, aceptado, racionalizado, luego en automático reproduces acciones en contra de ese saber cognitivo, ¿no? Entonces, las mujeres sabemos que podemos elegir si queremos tener hijos o no, pero si hay niños por ahí, ¿quién cuida a los niños? Los cuidamos nosotras, ¿no es cierto? Difícilmente dejamos que los chicos lo cuiden. El dominio tiene que ver con la normalización de roles, estereotipos y el dominio sexual, ¿no? Eso es pero muy fuerte. Los agentes, aquí la familia, la escuela, la iglesia, los medios de comunicación son súper, hiper potentes en instalar valores, creencias que van a regir nuestro comportamiento en función de este sistema ideológico hegemónico en favor del dominio patriarcal. Ahora, hay que reconocer que en todo este proceso tenemos debates, tensiones y tareas, ¿no es cierto? Un debate importante es esto de lo heteronormativo. Entonces, cuando hay, digamos, en los feminismos, en los estudios de género, hay algunos espacios de debate importante acerca de si el problema es binario o no es binario, si el problema es masculino, femenino, o si estamos hablando también de la diversidad en el ejercicio de la sexualidad, ¿no? Ahí hay un campo de debate y de tensión, el cual creo que debemos tomar en serio y debemos ir perfilando en una lógica de definir cuáles son las diferencias y los problemas, ¿no es cierto? De tal manera que podamos marchar hacia una sociedad más justa en donde nadie, ni mujeres, ni las comunidades de la diversidad estén en situación ni vulnerable, ni de violencia, ni de injusticia, ¿no? Luego, lo que ya decíamos hace un rato, no todas las mujeres ni los miembros de las comunidades LGTBIQ+, somos iguales. Estamos diferenciadas por nuestra condición económica, por nuestra condición educativa, por si somos rurales, urbanas, por si hablamos castellano o no hablamos castellano. Ese es un elemento conflictivo también porque atraviesa la situación de género y, como se dice ahora en los estudios coloniales, a la situación de explotación de clase y de explotación económica, hay que sumarle la explotación y la dominación por razón de género y por razón de raza. Eso hace que nuestro análisis tenga que ser complejo y evitemos simplificaciones, ¿no es cierto? Si bien no debemos perder de vista algunos objetivos centrales, comunes, también hay que tener en cuenta lo que significa este conjunto de situaciones reales. Y lo otro, eres una feminazi, ¿no es cierto? Que nos pone ya en el plano de la defensa, tanto en el campo ideológico, cultural, como decíamos hace un rato, como en el político. El feminismo nace con un fuerte componente político, con agenda política. Quizás empezar diciendo que el enfoque de género es una postura teórica, es una forma parcial de plantear el tema, porque es una postura teórica que propone también una postura política, que propone una agenda política, una agenda de discusión de poder. Entonces, hay que tener muy claro eso, que estamos disputando en el terreno del poder en todas sus facetas, desde las facetas más institucionalizadas, como es la posibilidad de ser presidentas, congresistas, alcaldesas, etcétera, el derecho a participar en los espacios diversos, en los sindicatos, en las que se llama organizaciones vecinales o cualquiera otra, pero también ir disputando los terrenos en lo cultural y lo simbólico, en los medios de comunicación, en las iglesias, en la familia, y saber que el otro va a querer disminuirnos nuestro potencial de lucha
y una forma de disminuirnos, es decir, eres una radical, eres una feminista radical, eres una feminazi, estás exagerando, eres una escandalosa. O sea que ya no puedo decir ni un piropo, o sea que no nos dejemos amedrentar por este tipo de adjetivos que, repito, lo único que quieren hacer es hacernos retroceder en la agenda por lograr una relación de igualdad y de justicia para todos y todas, en este caso por razones de género. Muchas gracias. Muchísimas gracias.